Buenas tardes, querida comunidad y familia de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de María Rosa Mística. Acá estamos como todos los viernes en el programa de los clásicos de la literatura con la profesora María Virginia Di Pietro y en la operación técnica y comentario Joaquín Esquiavina, que soy yo. Buenas tardes, Joaquín, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en un nuevo programa de clásicos de la literatura. Y hoy, si te parece, Joaquín, y si son gustosos los que nos están escuchando del otro lado de la radio, vamos a revisitar un clásico de los clásicos, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Por qué decimos clásico de los clásicos? Hay un gran estudioso universitario, Harold Bloom, que en una obra magnífica que se llama El Canon Occidental, cita a Dante Alighieri junto a Shakespeare como los dos grandes clásicos, sobre todo los clásicos de la literatura. O sea que a Dante lo subimos a un podio más importante que el resto de los clásicos, ¿sí? Shakespeare y Dante Alighieri son los dos, según Harold Bloom, que merecen estar en la cima del listado de clásicos. Claro, en la lengua italiana realmente el supremo es Dante. Sí. Dante Alighieri. Sí, y es más, Dante también, la lengua florentina, del dialecto florentino que utiliza Dante, se transformó en la lengua estándar italiana. O sea, la lengua italiana del italiano estándar que hoy se maneja, obviamente que cada vez va haciendo una evolución, como toda lengua, pero se nutre inicialmente como fuente del dialecto florentino, que es toda la zona de que hablaba, la lengua que hablaba Dante. Dante, claro. Sí, enriqueció mucho a la lengua italiana en general. Sí. Y bueno, antes de empezar con la lectura de Dante, quiero hacer referencia, si les parece, a lo que era el panorama del pensamiento medieval. Hoy en día, a la Edad Media se la tiene totalmente sojuzgada, como la época negra de la historia, la época que fue oscura, los años oscuros, la época oscura, y en realidad la Edad Media fue una época luminosa, llena de creatividad y llena de fe, plena de fe, ¿sí? Por eso la tiran abajo y la oscurece. Por eso mismo se trata de teñir esa época como una época totalmente oscura. Sí. Y por eso muchos escritores han tomado el estudio de la Edad Media desde esa crítica. Por ejemplo, la gran claridad de la Edad Media de Gustave Cohen. Gustave Cohen es un crítico que escribe un libro sobre la Edad Media con ese título, La gran claridad de la Edad Media. La Edad Media fue la fuente de inspiración para todos los pensadores, artistas y escritores del Renacimiento. Nunca hubiera surgido el Renacimiento si no hubiese tenido una Edad Media. Exactamente. Es así, sí. Son como los escalones de una escalera. Fue parte y colaboradora de los siguientes escalones. Sí. El que dice esto de que nunca hubiera existido un Renacimiento es un crítico de la literatura que se llama Curtius. Curtius es defensor de la Edad Media desde también esta perspectiva. Claro. Que en cada paradigma se juzga y prejuzga desde el punto de vista de ese paradigma. A medida que vas superándose, se cambian los conceptos. Sí. Porque muchos son
es subjetivo, generalmente, Sí. del mismo paradigma. Sí, tal cual. Es así. Es así. Y bueno, y una de las razones por las cuales se le tira tanta tierra a la Edad Media y se la margina es justamente porque fue un periodo plenamente teocéntrico. Claro. ¿Qué significa tener un pensamiento teocéntrico? No quiere decir estar en la iglesia todos los días, ¿eh? No, no, no. Pero darle el verdadero sentido a Dios. Exactamente. Y a partir de Dios. Exactamente. O sea, Dios como eje, sentido y razón de toda nuestra existencia. Claro. Dios es el eje, el sentido y la razón de nuestra existencia. Por lo tanto, Cristo y Dios, ¿no? Dios hecho hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo sería Dios, ¿no? Dios, claro. Pero Dios Trino. nos, digamos, todas las cosas humanas, toda la existencia del hombre está atravesada por el pensamiento de Dios. Entonces, podemos decir que todas las circunstancias de la vida se están viendo desde la lente divina. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas centrales del hombre? La vida, la muerte, el amor. Claro. Los temas que siempre en todas las épocas no son los universales y que perduran en el tiempo. Exactamente. Bueno, por ejemplo, para el hombre medieval, la vida era un viaje que recorre todo ser humano hasta llegar a la verdadera vida, que es la vida con la vida Dios. Eterna, claro. Entonces el hombre se vuelve un peregrino. Claro. Estaba el concepto en la Edad Media de peregrinar por la vida hasta llegar a la vida cielo. Eterna, claro. Esta es una idea que trabaja, y lo vamos a ver en la Divina Comedia, Dante, que recorre como peregrino vivo, ¿sí? Como personaje. Dante se mete como personaje dentro de la historia y es quien recorre los 3 mundos ultraterrenos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Claro. Entonces, los 3 mundos son recorridos por el viajero, por el peregrino de Dante. Claro. O sea, la idea de peregrinar la llaman en la Edad Media con una frase en latín que es el homo viator. El homo viator es el hombre viajero, peregrino, claro. El homo viator. El tópico literario se llama así, homo viator. Esta idea de la vida como un viaje se da en varias obras. Para que tengan una idea de lo que queremos decir con esto de la vida como viaje, hay un poeta posterior a Dante, Dante es del siglo XIV, principios del XIV. Este es un poeta del siglo XV, ¿sí? Cierra de alguna manera la Edad Media, pero todavía tiene el pensamiento medieval del homo viator. Ese poeta al que me hago referencia se llama Jorge Manrique y escribió las coplas a la muerte de su padre. Sí, ¿y qué? En España. ¿Qué origen? Es español. Español. Y en ese librito que hacen como dedicatoria a su papá fallecido, dice estos versos que identifican lo que es el pensamiento medieval para la vida y la muerte. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Esos son los versos de Jorge Manrique.
esa es la idea de la concepción de la muerte en la Edad Media. Fíjense que no hay angustia. No hay angustia en la Edad Media respecto de la muerte. La angustia viene en el siglo XIV, cuando ya la fe comienza a resquebrajarse y a no tener la entereza y la solidez que tenía hasta ese momento. En el siglo XIV, que es un siglo controvertido, de cambio de época, Claro. vamos a encontrar ya angustias, ¿sí? Esto se ve, como explicaba una profesora de Historia del Arte, recién, Amelia Urrutibeiti, recién en el siglo XIV, en los cementerios europeos, comienzan a verse esculturas de mujeres tirándose de los cabellos, en señal de desesperación. Claro, falta de esperanza o de felicidad, digamos. Sí, exactamente. Sí, O sea, sí. hasta ese momento no, partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. No hay tragedia, no hay... Claro. No hay Desesperanza, no hay desesperanza. claro, angustia. Exactamente. Bueno, y de esta manera también el tema del amor humano, la mujer, está atravesada por esta idea teocéntrica, ¿sí? Porque el amor es un camino para llegar a Dios, ¿sí? Sí. La mujer se transforma en un puente salvífico que lleva al enamorado, que lleva al hombre, hasta Dios. Hasta Dios. ¿Sí? Sí. Es muy hermoso y ese es el concepto que va a tener Dante Alighieri en su escuela Stil Novista. El Dolce Stil Nuovo es una escuela literaria a la cual pertenece Dante Alighieri y que presenta a la mujer como un ser puente y un ser superior al hombre. Fíjense, después claro. Hablan del feminismo, que Sí, nunca sí. que el hombre siempre sojuzgó a la mujer y que en la Edad Media la mujer estaba lo lleva a Dios, allí abajo. Lo lleva a Dios. Qué mayor valor que eso puede tener cualquiera de los dos géneros, y lo tiene la mujer, de llevar al hombre a Dios. Exactamente, la mujer tiene el poder angelical, por eso está vista siempre como con una luz angelical, una virtud especial, con luminosidad, porque es quien la lleva y acerca al hombre a Dios. Claro. ¿No? El puente salvífico. No hay nada que tenga más valor que eso, me parece. Acuérdense de este concepto, porque esto va a manejarse también en la Divina Comedia. Claro. Porque les voy a ir spoileando un poquitito la obra, dentro de la Divina Comedia va a aparecer Beatrice, que es la amada de Dante. Es una amada que el solo hecho, esto es importante saberlo, que en el Dolce Stil Nuovo no necesita ser un amor concretado. Es con amor, con solo amar a una persona de grandes virtudes, como puede ser Beatrice Portinari, ya con solo amarla, idealizarla ya es... nos ayuda espiritualmente a elevarnos, ¿no? Nos lleva a Dios. Bueno, entonces Beatrice, que ha muerto ya previamente a la escritura de esta obra, Beatrice lo va a ayudar y lo va a acompañar en parte de este viaje. Claro. ¿Sí? Bueno, y último tema antes de empezar. Nosotros estamos en la Edad Media y la Edad Media es la época del símbolo, ¿sí? En otras épocas también va a haber manejos del símbolo, pero la Edad Media es reina y señora del símbolo. Y eso lo podemos ver en las catedrales góticas, donde cada elemento
y cada estructura está manifestando algo más de lo que se ve. Claro. ¿Sí? Porque el símbolo es decir lo mismo, pero no literalmente. Claro. Entonces, vos entrás a una catedral gótica, como nosotros tenemos en la ciudad de La Plata, la catedral neogótica, donde hay 3 portales, 3 pórticos de entrada, el número 3, que simboliza la Santísima Trinidad, donde hay escalones que separan el mundo profano del mundo sagrado, porque adentro de la catedral estamos en la casa de Dios, por lo tanto es suelo sagrado. Sí, sí. Y dentro de ese suelo sagrado tenemos los vitrales que sacralizan la luz de afuera a través de imágenes religiosas, o sea, la luz que entra dentro es todo sagrado. Sagrado. ¿Sí? Eso es sagrada. Y la roseta también, ¿no? Del frente. Y el rosetón, excelente, Joaquín, porque me había olvidado, el rosetón es el símbolo del teocentrismo. Del teocentrismo. Porque en el centro de todos los rosetones de las catedrales góticas, como eje de la rueda, está Dios. Está Dios. ¿Cómo? O la Virgen. Está o una imagen de Cristo o una imagen de María. Claro. ¿Por qué? Porque en el resto del rosetón se ven imágenes de la vida cotidiana de todo ser humano. Obreros trabajando, campesinos sembrando, mujeres haciendo sus cosas, porque toda la vida humana gira en torno a Cristo. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, hablando de los números, en la Edad Media se van a manejar, y sobre todo ahora ya vamos más adentrándonos en la Divina Comedia, ¿no? Sí. Primero, se llama Divina Comedia porque lo bautizó así bautizó la obra Boccaccio, que es un poquitito posterior a Dante. ¿Sí? No sabía. Sí, hacía muy pocos años, digamos, se llevan una década, no me acuerdo exactamente, ¿sí? Cuándo nació Boccaccio, pero es casi contemporáneo, no llegan a conocerse literariamente, seguro. Sí, sí. Y cuando él escribe su obra, el Decamerón, dice: mi obra es una comedia humana. Dante escribió una comedia divina. Entonces claro, ahí le quedó la Divina Comedia. Claro. Pero el título original es Comedia. Comedia solo, claro. ¿Por qué comedia? Porque no es que nos haga matar de risa, sino que la obra, las comedias, eran aquellas que tenían un final. Feliz. Feliz. Bien, claro. Sí, bueno. Bueno. Eso solo. Claro. Y además porque está escrita en lengua vernácula, está en italiano. Dante escribe muchas obras en latín porque está dirigido a un público docto. Claro. Y otras obras que están escritas en italiano porque están escritas para todo el mundo. Para cualquiera, claro. Sí. Bueno. Independientemente de su intelectualidad. Exactamente. Esta obra es simbólica, como una catedral gótica, porque tiene 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Y además de las 3 partes tiene una introducción que suman entre todos los cantos, suman 100. 100. ¿Por qué? Porque son 33 cantos en el primero, 2 veces 3, además es la edad de Cristo. Claro. 33 cantos en el en el segundo y también en el tercero. Son 99, más la introducción llegan a 100. Esto en la Edad Media es común, hablar de obras que completen. Boccaccio mismo escribió el Decamerón con 100 cuentos, ¿no? Claro. Pero ya es otra mentalidad, ya es mentalidad más renacentista, no es medieval. No es medieval. Y el número 10, para Pitágoras, representaba la totalidad del universo. Claro. Estructurar una obra con 100 cantos es tratar de abarcar la totalidad del universo.
El número 3, como dijimos, ya en Pitágoras era lo divino, manifestaba lo divino. Ah, mira. Después nosotros en la Edad Media se retoma el número 3 de pitagórico y obviamente da justo para interpretar la Santísima Trinidad. Claro. Y el 4 representa lo terreno. Posiblemente por las cuatro... El agua, la tierra, el aire fuego y el fuego. aire. Claro. Y el 3... Los 4 elementos. Los 4 elementos. Y el 4 con el 3 dan el 7, que es otro número simbólico. Claro. Bueno, ya nos vamos a la lectura para no aburrir a los queridos oyentes. Espero que no se hayan... No, pero es lindo porque nos vamos formando. Sí. Y además que vamos a comprender y a degustar más la obra si tenemos estos conceptos manejados. Las bases. La obra comienza en un Viernes Santo. Ajá. También empezamos con lo simbólico. De entrada. Porque es en el año 1300, el Viernes Santo del año 1300. El año 1300, como es cambio de siglo, es un año jubilar. Estamos en el jubileo del año 1300 y en una fecha muy importante para todo cristiano, que es el Viernes Santo, el día en que Cristo fue crucificado y murió en la cruz. En ese momento, el poeta se sitúa en una selva, y es lo que vamos a leer. Bueno, y empezamos, ahí amigos. El camino del peregrinaje. Vamos a ir parando porque es un texto... digamos, es difícil de comprender para un público como el de hoy, porque ¿qué pasa? El público de la Edad Media estaba mucho más formado a nivel doctrinal que lo que somos nosotros. ¿Por qué? Sí. Y porque escuchaba al sacerdote en la iglesia, veía representaciones de autos sacramentales en el atrio de las iglesias, veía los vitrales, era todo... y el medio, el mundo que lo rodeaba, era religioso. Entonces se nutría mucho más de cuestiones del Evangelio, de la lectura del Evangelio, que nosotros hoy no tenemos. Claro. Así que vamos a ir parando cada tanto para aparte explicar. No tenían casi ninguna formación y la religión sí les daba formación. Sí. O sea, podían no saber ni leer ni escribir, pero sí tenían el Evangelio viviente de las catedrales, el Evangelio viviente de los autos sacramentales. Ellos mismos se nutrían con la Biblia. Claro. Sí, sí. Bueno, comienzo. En medio del camino de la vida, yo me encontré en una selva oscura porque la recta vía había perdido. Perdonen, pero este solo verso lo voy a leer en italiano. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. El poeta se sitúa en esta selva oscura. Aquí está también todo el simbolismo de la luz. La luz es gracia, la luz es sabiduría, la oscuridad es pecado, es ignorancia. La obra se puede interpretar de distintas maneras, ¿sí? Claro. Dos de las cuales, de esas maneras, una literal, que es la que estamos haciendo también, pero después hay una interpretación teológica, filosófica, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, toda la obra se va a basar en Aristóteles. Sí, y desde el punto de vista religioso, bueno, Santo Tomás, Aristóteles, Santo Tomás. También va a haber influencia platónica, no lo dejamos de lado, ¿no? Pero bueno, la selva oscura está representando el pecado, desde el punto de vista religioso, o la ignorancia desde el punto de vista filosófico. Claro.
Y que se sale de la recta vía, claro, es más hacia el pecado, orientado como el autor lo debe querer orientar, ¿no? Exactamente, la recta vía es la vía de la virtud, La virtud, de la vía de la gracia, del ¿no? bien. Del bien. Del bien. Podemos hablar de virtudes humanas, ni siquiera, digamos, la virtud, Aristóteles habla de la virtud Claro. y del vicio, ¿no? En lugar del pecado, pero estamos ahí. Había perdido la recta vía, por eso estaba en una selva oscura. El pecado, el infierno. Oh, cuán duro, es decir, cuál se mostraba esta selva salvaje, áspera y fuerte, que aún en la mente el pavor renueva. Aquí empieza, ¿cómo describe la selva? La describe como selva salvaje. Parece una redundancia. Selva selvaggia, dice en italiano, ¿no? Selva salvaje, áspera y fuerte. Bueno. Que el solo hecho de recordarla en ese momento le da miedo el recuerdo nada más. Es tan amarga, está hablando la selva, ¿no? De la selva, es tan amarga casi cual la muerte. Mas, por tratar del bien que allí encontré, diré las otras cosas allí vistas. O sea, recordar la selva es un sufrimiento muy profundo que me despierta el recuerdo de esa selva. Pero las voy a contar nada más que por el hecho de compartirles mi experiencia y las bondades que encontré en ella. Las pocas cosas buenas. Claro. No sabría decir cómo entré en ella. Tanto sueño tenía en el momento en que dejé la vía verdadera. Esto también es simbólico, porque ese sueño en el que él cae, así empieza su entrada en el mundo de ultratumba, ¿no? Pero ese sueño, esa semi-inconsciencia en la que cae, también nos hace referencia al momento en que se cae en un pecado, porque no tenés plena conciencia del mal que significa. Claro. O sea, hay una zona gris, estás como, no tenés todas las luces despiertas. No sos consciente de todas las consecuencias por ahí. Claro, por eso es importante cuando dice, no sabría decir cómo entré en ella, ¿no? Claro. Tanto sueño tenía en el momento en que dejé la vía verdadera. Pero al llegar al pie de una colina, en donde terminaba el mismo valle que el pecho de pavor me había pungido, miré a lo alto y vi que sus espaldas, las espaldas de la colina, vestían ya los rayos del planeta, los rayos del sol, que a otros lleva derecho por sus sendas. Una cosa que no les comenté es que toda la Divina Comedia, hablando del número 3, el simbolismo del número 3, toda la Divina Comedia está escrita en tercetos. Son estrofas de 3 versos. Claro. Son estrofas de 3 versos. Dentro de cada canto, que tiene 33 cantos, claro, y dentro de las tres grandes partes. O sea, son tercetos. Eso también es grandioso, ¿no? Está hecho todo pensado. Entonces, pero está dentro, volvemos a recapitular dónde está Dante. Está en medio de una selva oscura que le da pánico, pavor, ¿no? Y de pronto se encuentra con una colina. La colina es una ascensión, ¿no? Claro. O sea, puede elevarse de ese lugar. Y detrás el sol. Exactamente. La colina ya tiene los rayos del sol de la mañana y están iluminando, o sea, de la oscuridad del pecado y de la oscuridad de la ignorancia, ya empieza a encontrar una ladera por donde puede subir y que está bañada con los rayos del intelecto o de la gracia, de Dios. Gracia, claro. El sol, claro, ya en Platón,
no nos olvidemos la alegoría de la caverna, ¿no? Ya en Platón y después Aristóteles también, representa el intelecto, representa el ser supremo. La iluminación. Representa la sabiduría, ¿no? Representa también un ser supremo, ¿no? Ser supremo. El ser de los universales, el mundo de los universales. Claro. Bueno, entonces... Y deja atrás la oscuridad. Quiere dejar atrás esa selva pavorosa, ¿no? Entonces el pavor se aquietó un poco en el lago del pecho, en que durara la noche que pasé con tanta angustia. O sea, ya el lago del pecho, el agua del mar es agua agitada, claro. El agua del lago es agua mansa, quieta, agua tranquila. Mansa. Por eso habla del lago del pecho, como si la tranquilidad hubiera vuelto a su corazón. A su corazón. Entonces el pavor se aquietó un poco en el lago del pecho, en que durara la noche que pasé con tanta angustia. Y como quien con afanoso aliento, si del piélago sale a la ribera y se vuelve al agua peligrosa y mira, bueno, acá, perdonen que interrumpa, pero es interesante. Dante es muy didáctico. Todas las situaciones suele compararlas con otras situaciones para que se entiendan bien. Claro, para explicarlo. Acá hay una comparación dantesca, cuando dice, y como quien con afanoso aliento, si del piélago sale a la ribera, o sea, si aquel que está nadando y se está ahogando y de golpe llega a la orilla y se da vuelta y mira el peligro del que salió ileso, de la misma manera él se da vuelta y mira la selva. Claro. ¿Sí? Repito la estrofa. Y como quien con afanoso aliento, si del piélago sale a la ribera, se vuelve al agua peligrosa y mira, mi ánimo, pues, que aún espantado huía, volvióse atrás a remirar el paso, que no dejó jamás a nadie vivo. O sea, el pecado. Claro. No dejó jamás. El que se queda en el pecado se muere. No vive. Claro. No dejó a nadie vivo. O sea, llegó al borde de la colina, miró atrás de donde había podido huir y respiró hondo. Y el pecho se aquietó. Se tranquilizó. ¿Vamos bien? Bien, sí. Tras de posar un poco el cuerpo lazo, o sea, tras descansar unos minutos, después de lo que había pasado, retomé la pendiente solitaria y el pie más firme siempre era el más bajo. Ay, estos versos me encantan porque, miren, tanto a nivel religioso como a nivel filosófico, la interpretación es hermosa, ¿sí? Porque el camino solitario es una realidad. Cuando uno está cara a cara con Jesús en la oración, está solo. Está solo con Cristo, ¿sí? Sí. El camino de la oración, me hace acordar a Santa Teresa, ¿no? Y toda su mística y su ascesis respecto de la oración y del trabajo que debe realizar la persona, siempre son solitarias. Claro, todas lo que dice Santa Teresa y la oración en general, ¿no? El camino solitario. Uno tiene que estar, disfrutar de esos ratos a solas, porque es donde encuentra a Dios y es donde también crece espiritualmente. El camino solitario. Lo mismo para el que estudia. Cualquier libro, cualquier tema que nosotros querramos profundizar, es solos. No, es solitario el camino. Sí. Pero ojo, este camino no es un camino llano, es una pendiente. O sea que cuesta subir. Y dice, y siempre el pie más fuerte es el de abajo. era el más
bajo. El ¿Por más qué? bajo. Porque cuando vos vas investigando, vas entrando en terreno desconocido, estás más inseguro. Claro. Pero siempre tu pie de abajo es el Te que sostiene. está más El que te fuerte. sostiene. Vuelvo a leer este verso. Estos 3 versos. Perdón, Virginia. Sí. Si uno piensa, las situaciones más trascendentes del ser humano son solo el nacimiento y la muerte. Es Dios y vos están, nadie más. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Pero por eso es importante que más allá de que hay del solo, dice la Biblia, ¿no? Porque también unirte con otros con los mismos valores siempre te ayuda a elevarte espiritualmente, a profundizar tu espiritualidad, a profundizar tus valores. Claro. Pero eso no quiere decir que no haya momentos de soledad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Que la Ricos. relación es, claro, es uno a uno. Y nosotros pensamos en el silencio y la soledad como momentos vacíos, momentos de aridez. Y sin embargo, los griegos hablaban de un silencio creador. Necesitas el silencio para crecer. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay gente que no le gusta el silencio, pero saca cosas buenas uno del silencio. Sí, sí, es verdad. Necesitamos recuperar ese espacio, aunque sea poquito, pero ese espacio de silencio interior, nosotros con nosotros mismos, y sabemos que en el alma nos espera alguien, ¿no? Claro. Vuelvo a leer esos 3 versos. Tras deposar un poco el cuerpo lazo, retomé la pendiente solitaria, y el pie más firme siempre era el más bajo. Y así, ya casi al comenzar la cuesta, una onza liviana y muy ligera, que de piel maculada iba cubierta, y no se me apartaba de adelante, e impedía tanto mi camino, que estuve por tornar vuelta tras vuelta. Bueno, en el camino de la perfección, en el camino del crecimiento espiritual, se presentan tentaciones o se presentan momentos de duda, de peligro, ¿no? Una es esta, están representadas alegóricamente por 3 fieras. 3 fieras que son la pantera, por eso dice con piel maculada, una onza, es como una pantera, es un felino. Está representando la lujuria, ¿sí? Claro. Piel manchada, ¿no? Claro, Mácula es mancha. maculada, es Claro. manchada, por eso es como una pantera, un felino. Sí, sí, sí. Y después se le va a aparecer un león, símbolo de la soberbia, y la tercera bestia que se le aparece es una loba, como símbolo de la avaricia. Está tomando 3 pecados capitales: la lujuria, la soberbia y avaricia. y la avaricia. Era el tiempo en que empieza la mañana, y el sol subía ya con las estrellas, que eran como él cuando el amor divino movió al principio esas creaciones bellas. Está describiendo el amanecer, ¿no? El hombre nuevo también puede ser, Sí, también, ¿no? también. El amanecer. Sí, el hombre nuevo para él. Para claro. él, claro. Sale de la oscuridad del pecado hacia la luz. Sí. Para bien esperar, razón me daban en esa fiera de pelambre alegre, la hora del tiempo y la estación templada. O sea, sí, se apareció esta pantera, ¿no? El tema de la lujuria, pero él no perdió las esperanzas porque estaban los rayos del sol y todavía estaban las estrellas, ¿no? O sea, ese momento del amanecer donde todo se conjuga, pero había luz. Entonces él no perdió las esperanzas. Claro. Pero mas no sin que pavor me produjese la aparecida imagen de un león.
la Ahí soberbia, apareció ¿no? la soberbia. O sea, ya tiene la pantera y ahora aparece el león. El león con la soberbia. Este hacia mí, al parecer venía, alta la testa y con rabiosa hambre, tanto que el aire parecía temerle. Claro, es la soberbia. Claro, Hasta el la aire cabeza. parecía temerle, Claro. ¿no? Alta la testa. La testa. Y una loba que de grandes ansias semejaba repleta en su flacura. Díganme, queridos oyentes y querido Joaquín, si la avaricia no es eso. Es claro, porque... Parecía repleta en su flacura. Claro. O sea, Siempre quiere más y más y más y más y más. no Y tiene siempre está límite. flaca, El claro. avaro no tiene límite. No tiene límite. Siempre le falta. Nunca está pleno, siempre quiere más. Y a mucha gente ha hecho miserable. O sea, la avaricia siempre te hace ¿Qué miserable. hace miserable? Esta, la loba, me perturbó de tal manera con el pavor que su mirada echaba que perdí la esperanza de la altura. O sea, ya con la onza podía manejarlo, con el león, bueno, podía manejarlo, pero ya cuando apareció la loba perdió la esperanza en la altura. O sea, ya se estaba dando por vencido. Por vencido. Y cual aquel, otra comparación dantesca, y como aquel que complacido adquiere, si llega el tiempo que le trae pérdidas, en todo su pensar llora y se aflige, tal me hizo la fiera sin sosiego, pues viniendo a mi encuentro poco a poco, que rechazaba ya donde el sol calla. O sea, él estaba contento con haber encontrado la colina, con haber encontrado la luz del sol, pero estas tres fieras lo empujan cada vez más atrás hacia la selva oscura. Claro. Volver otra vez a la oscuridad, del pecado o de la ignorancia. Claro. Mientras yo descendía a la hondonada, o sea que todo lo que había subido lo perdía, iba para atrás, pobre. Mientras yo descendía la hondonada, ante los ojos se me mostró alguien que en su largo silencio creí mudo. Esto es importante porque no lo nombra, dice se mostró alguien. Claro. Y en italiano es dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. O sea, parecía mudo por el silencio terrible silencio que tenía, ¿no? Pero es una forma de ir presentando la imagen del ser que lo va a ayudar. Es un alma. Un alma. Vamos, y nos plantea acá, yo se los voy a spoilear, es el alma de Virgilio. Claro. Pero ¿qué pasa? Virgilio, por eso, Virgilio es un poeta latino del siglo I, ¿sí? Sí, sí. De la época del emperador Augusto. El siglo de Augusto, del siglo I de nuestra era cristiana, fue muy importante a nivel literario y a nivel cultural. Fue una época de oro de la cultura. En esa época vivió Virgilio y escribió églogas y escribió aparte la Eneida, la historia de Eneas, ¿no? Y bueno, y en ese y muy muy querido por Dante, ¿sí? Fue un modelo, claro. Un modelo en cuanto al estilo y a la temática, ¿sí? Claro. Pero nos lo plantea como si fuera una adivinanza. Entonces vamos a ver. Cuando lo vi en ese gran desierto, le grité, miserere de mí, le grité luego, quien quiera que seas, sombra u hombre cierto. O sea, ya él había dudado de que fuera una persona real.
física, digamos. Sí, miserere de mí, o sea, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Misericordia. Seas quien quiera que seas, sombra u hombre cierto. Me respondióme, no hombre, hombre fui. Y mis padres, los dos, fueron lombardos. Ahora nos va presentando quién era Virgilio, pero como si fuera una adivinanza. Claro. O sea, no lo plantea de una. Sí, sí, sí. Para que el lector vaya pensando quién es, Claro. ¿no? Entonces, mis padres fueron lombardos. Lombardía De Lombardía, una región de Italia. es la región, una región del norte de Italia, que es donde nació Virgilio. Mis padres, los dos, fueron lombardos, mantuanos de patria, uno y otro. Mantua es una ciudad de Lombardía. Sí. Lombardía es la región, digamos. Es la región. Claro. De ahí está el lago di Como, tan conocido por el turismo, está Milano. Claro. Esa zona es toda del norte de Italia. Del norte. Mantuanos de patria, uno y otro. Nací sub Giulio, pero un poco tarde, porque él nació bajo Julio César, el emperador Julio César, pero después lo mataron y asumió Augusto. Entonces, nací sub Giulio, bajo Julio César, pero un poco tarde, porque cuando era chiquito ya lo habían matado. Claro. Nací sub Giulio, pero un poco tarde, y viví en Roma, bajo el buen Augusto, cuando los dioses falsos y mendaces, porque todavía no estaba, él no conoció a Cristo. Claro. Era bajo los dioses falsos y mendaces, o sea, los dioses latinos, los dioses que no tienen que ver con el cristianismo. Claro. Por eso los llama falsos y mendaces. Poeta fui, nos da otra línea, ¿viste? Claro. Otra línea para adivinar. Poeta fui y canté al héroe justo, hijo de Anquises que de Troya vino, después que la soberbia Ilión ardiera. Ilión es Troya. Eneas huye de Troya y después funda Roma. Entonces, con estos datos ya sabes que es Virgilio, porque es el autor de la Eneida. Claro. ¿Sí? El hijo de Anquises es Eneas. Poeta fui y canté al héroe justo, hijo de Anquises que de Troya vino, después que la soberbia Ilión ardiera. Mas tú, y ya ahora después de presentarse Virgilio, lo increpa a Dante y le dice, mas tú, ¿por qué prosigues en tal pena? ¿Por qué no subes al dichoso monte, que es principio y razón de todo goce? O sea, le dicen, estás retrocediendo para la selva, ¿por qué no subes a la colina? Que es principio y razón de todo goce. O sea, el camino espiritual y el camino del intelecto, el camino de la profundización del conocimiento, del saber, lleva es la luz. Claro. ¿Por qué retroceder? Claro. ¿No? Y entonces, claro, Dante, imagínense, si ustedes, frente a ustedes, tienen a esa persona tan querida y tan admirada, claro, que ha ejercido tanta influencia sobre cada uno, entonces Dante está azorado, está emocionado de esa situación. Y en lugar de contestar la pregunta, le dice, mas tú, no, luego, ¿tú eres Virgilio y esa fuente que expande de elocuencia tan gran río? Le respondí con frente avergonzada, pues está emocionado, claro, se siente muy inferior, pequeño frente a su Virgilio. ídolo. Oh, y ahora viene una alabanza a Virgilio, ¿no? Oh, de otros poetas honra y lumbre, porque muchos de los poetas posteriores a Virgilio lo imitaron. Claro. De otros poetas honra y lumbre, luz, ¿no? Válgame el gran amor y el gran estudio que me ha llevado a frecuentar tu libro.
tú eres mi maestro y tú mi autor. Autor con el sentido antiguo de padre, de Claro. autor, ¿no? Del que da vida. Tú eres mi maestro y tú mi autor, el único de quien he tomado el bello estilo que me ha honrado tanto. O sea, se siente inferior a Virgilio, pero está muy orgulloso de su estilo literario, ¿no? Claro. El bello estilo que me ha honrado tanto. O sea, claro. Yo también soy un poeta conocido, reconocido, claro. Y ahí le contesta la pregunta que le había hecho Virgilio, ¿por qué estaba retrocediendo? Y eran por las 3 fieras. Claro. Mira la fiera por la que me vuelvo, líbrame de ella, oh famoso sabio, pues me hace estremecer venas y pulso. Se refiere a la última, ¿no? A la loba. A la loba. Y le contesta Virgilio, te conviene emprender otro viaje. Me respondió tras de mirar mis lágrimas, si salir quieres del lugar selvático, porque esa fiera por la cual tú gritas, a nadie deja andar por su camino, más tanto se lo estorba que lo mata. El que entra por el camino de la avaricia no sale de ahí. Y su índole, la avaricia, ¿no?, es tan pérfida y malvada que nunca colma su apetito ansioso y después de comer tiene más hambre. La avaricia, no hay mejor descripción de lo que es el pecado capital de la avaricia que este. Cuanto más come, más hambre flaco. Tiene. Sí, más flaqueza. ¿No? O sí, sea, sí. No hay límite. El avaro no para. Límite. Ella se ayunta a muchos animales y muchos más serán hasta que venga el lebrel que la mate entre torturas. Este no comerá polvo ni peltre, sino sapiencia y virtud y amor, y su patria estará entre feltro y feltro. Será salud para esta humilde Italia, por quien murió la virginal Camila, Euríaco, Turno y Niso malheridos. Yo quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos haciendo una lectura desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva filosófica. Pero no estamos haciendo la cuarta interpretación, que es la política. Claro. Aquí Virgilio está haciendo una profecía del representante del lebrel que va a llegar a salvar de las guerras intestinas que hay entre ciudades en toda la zona italiana, ¿no? De Toscana, también de Umbría, de todas las regiones de Italia, que hay terribles guerras. Cuando en la parte reinados se mataban entre ellos y el ganador se quedaba con la región del otro. Y sobre todo en Florencia había unas guerras terribles entre güelfos y gibelinos. Los güelfos, no solamente en Florencia, en otras zonas también, pero güelfos eran aquellos que aceptaban la autoridad del Papa. Claro. Había güelfos blancos y güelfos negros, unos eran más fanáticos, los otros aceptaban una coexistencia entre el papado y el emperador, pero eran güelfos. En cambio, los gibelinos odiaban y rechazaban toda autoridad del Papa. Uh-huh. Estas guerras provocaban, Dante había luchado, ¿sí? Y provocaban serias muertos y muertes, sometimiento. Sí. Porque... Sí. Y en la Divina Comedia hay varios personajes que vamos a encontrar en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso, que han vivido esto, ¿no? Y eso duró muchísimos años, esas guerras. Sí. Atravesaron épocas. Sí. Por eso estos versos tienen más una connotación política y todavía ningún crítico se ha puesto de acuerdo en a quién se referían.
si era el rey de Francia, si era otro personaje entre Feltro y Feltro, era una localidad de la zona, como si fueran dos colinas, entonces pensaban que era eso. 1000 interpretaciones que se pueden realizar, pero no hay ninguna no saben con certeza. Claro. Este habla del Lebrel, ese personaje que va a unificar las guerras de la zona. Este la arrojará de las ciudades hasta que la reponga en el infierno, de donde fue sacada por la envidia. Habla de la avaricia, ¿no? Así pues, yo, por ti, pienso y discurro, que me sigas, y yo seré tu guía. Es hermoso esto, sí, ¿no? Sí. Así pues, yo pienso y discurro, que me sigas, y yo seré tu guía, y llevarte de aquí al lugar eterno. Acá le propone Virgilio el viaje a Dante. Llevarlo, guiarlo. Al lugar eterno, en donde oirás desesperados gritos, verás antiguas almas dolorosas, que la segunda muerte todas lloran. La primera muerte es la muerte del pecado. La segunda muerte es la muerte de la condena eterna. Claro, de no entrar. Están muriendo están llorando la segunda muerte, ¿no? Está describiendo en este terceto el infierno. Claro. Lo repito, en donde oirás desesperados gritos, verás antiguas almas dolorosas, que la segunda muerte todas lloran. Y verás luego, el purgatorio, a los que están contentos en el fuego, porque llegar esperan, cuando se pueda, unirse a los beatos. Beatus en latín quiere decir feliz, a los bienaventurados que están en el cielo. O sea, en el purgatorio están contentos en el fuego porque están sufriendo y purgando sus culpas, pero saben y esperan que en algún momento van a llegar al cielo. Y verás luego a los que están contentos en el fuego, porque llegar esperan, cuando se pueda, unirse a los beatos. Y ahora viene el paraíso. A los cuales, después, si ascender quieres, habrá de guiarte un alma harto más digna. Con ella he de dejarte a mi partida. Para ver el paraíso, la tiene que llevar a alguien. Él no puede entrar en el paraíso, porque él no vivió de acuerdo a Cristo, o sea, tuvo una virtud humana, pero no conoció el bautismo, no conoció el Evangelio, entonces él no puede acceder al paraíso. Alguien lo tiene que llevar. La va a llevar una alma harto más digna, ¿sí? Que es Beatrice. Claro, que es Beatrice. Con ella he de dejarte a mi partida, porque el emperador que arriba reina, está hablando de Dios. Claro. Lo que pasa es que él, como no conoce a Dios, no lo puede nombrar. Claro. Siempre lo nombra con paráfrasis. El que todo lo puede, así lo quiere. El emperador que arriba reina, o que allí reina, son todas expresiones que hacen referencia a Dios. A Dios, claro. Porque el emperador que arriba reina, como a su ley hube de ser rebelde, no quiere que hasta él por mí se llegue. ¿Sí? Claro, lo puso en penitencia. Sí. Espera en todas partes y allí ordena. Allí está su ciudad y su alto solio. Oh, cuán dichoso aquel a quien elige. Está hablando de Dios, ¿no? Sí, el que va al paraíso, que lo acepta. Y yo a él, poeta, pues te ruego, por ese Dios a quien no conociste, que a fin de huir tal mal y otro más grave, me conduzcas allí donde me has dicho, y que vea la puerta de San Pedro y a los que tú me anuncias tan dolientes. Movióse entonces y seguí su paso.
Qué lindo, ¿eh? Con esto Ahí se se va a termina el despedir. primer canto. Claro, se despide de Virgilio. No. Ah, todavía no. Se va a despedir al inicio del paraíso, al final del purgatorio, porque el infierno y el purgatorio lo va a recorrer de la mano de Virgilio. Claro. Porque, miren, Virgilio en la Divina Comedia representa la razón. De la mano de la razón va a visitar el infierno y el purgatorio. Pero cuando ya la razón está agotada, porque llegó al límite, claro. se abren las puertas de la fe. De la fe. Eso es Santo Tomás puro. Sí, sí, sí. Santo Tomás, que está poetizado, el concepto de Santo Tomás está poetizado en la Comedia de Dante. Claro. Hacemos una mini pausa y nos despedimos. Bueno, querido Joaquín, queridos oyentes, con este mini recorrido que hemos hecho del primer canto de la Divina Comedia, los dejamos y los invitamos a venir al próximo programa, el viernes que viene, donde vamos a seguir con
este camino de los mundos, por los mundos ultraterrenos que realiza el autor medieval Dante Alighieri, que es poeta y a la vez personaje. Personaje. Así que cruzando los dedos para que salga del infierno, sí, y a ver si llega al purgatorio en ahí el está. próximo programa. Así que bueno, nos vemos la próxima, Joaquín. Bueno, hasta el próximo viernes, profesora, entonces.